No Man's Sky es un juego inmenso con la mayor cantidad de planetas por descubrir. Y sin miedo a decirlo, el juego con el mapa abierto más grande de todos hasta la fecha. Tiene muchas misiones primarias y secundarias, además de que si tu creatividad te lo permite, puedes pasar horas y horas construyendo tanto en tierra como en tu carguero. Pero a veces para algunos jugadores esto se vuelve monótono y no saben qué más hacer y quisieran compartir todo esto con sus amigos. Parceros, yo soy Caliche y hoy te voy a mostrar todo lo relacionado con el multijugador y esta mecánica que tiene No Man's Sky para que lo entiendan mucho más y así puedas aprovecharlo al máximo con todos tus amigos. Y bueno, hablando de amigos, te invito para que compartas este video con todos tus parceros que conoces que juegan No Man's Sky o que le gustan. Así me ayudas para que YouTube lo recomiende y llegue a muchas más personas de la comunidad. Y bueno, si te gusta el contenido, te invito para que te suscribas y le des like, que la verdad me ayudas muchísimo. Bueno, ahora sí, sin más, vámonos con toda esa información. Bueno, para arrancar a explicarles todo hay que tener en cuenta varias cosas, y es que No Man's Sky desde sus inicios no fue un juego pensado para ser multijugador. Entonces, cuando tú inicias a jugar con otros parceros, la verdad es que a veces van a aparecer uno que otro bugsito por ahí que pues si te lo tomas divertido van a ser muy buenos. Así que en ese orden de ideas, lo primero que vamos a hacer es poder agregar a nuestros parceros a las partidas. Esto lo vamos a tener que hacer mutuamente. Tanto él te tiene que agregar a ti como yo tengo que agregarlo a él. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que primero vamos a ir desde el menú principal a unirse amigos. Digamos, yo por acá tengo algunos que ya están jugando y lo primero que vamos a hacer es vamos a darle mostrar mi código de amigo. Digamos que este es el mío, este yo lo copiaría y se lo compartiría a ese parcero que quiero que me agregue, y asimismo yo le diría en añadir nuevo amigo y vamos a tener que agregar esos números y letras que él nos comparte. Yo normalmente lo hago escribiendo las letras en mayúscula y agrego el guión. Van a poder saber si lo agregaron es porque ahí aparece como amigo agregado exitosamente. Entonces, una vez que hagan esto, van a poder encontrarse directamente en la anomalía o en el planeta donde esté esa persona. Entonces, digamos que en este caso voy a atreverme y voy a entrar al de Damiancito86. Parcero, si me estás viendo, en ese momento vas a entrar a tu partida. Aquí, ¿qué va a pasar? No Man's Sky, él tiene, digamos que una selección de partidas. Yo tengo estas. Entonces, lo que va a hacer es que él va a poder seleccionar o tú vas a poder seleccionar la partida que se complemente con la del parcero. Me explico. Si él está jugando en normal o en personalizado, yo no voy a poder agregar mi partida de muerte permanente a la de él. Y si él está jugando en una muerte permanente, yo no voy a poder agregar una partida normal. ¿Por qué? Porque la dificultad de los recursos y muchas cosas van a enfrentarse y no van a ser compatibles. Entonces digamos que en este caso, una de las partidas que me deja agregar es esta. Entonces vamos a darle ahí y vamos a iniciar partida normalmente. Vamos a tener nuestro mismo recurso, nuestra misma nave, multiherramienta, todo el carguero, todo va a estar exactamente igual. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a poder ver que aquí al lado aparece que estoy en la partida. Digamos que aquí nos mandó hacia donde estaba él con su carguero, pero vamos a hacer otra cosa. Vámonos a ir hacia la estación espacial. Manda a estar ahí en el carguero, no lo vamos a molestar y vamos a saltar lejos. Vamos a ir hacia otra estación espacial o a un planeta mío. Creo que ahí él viene. No, está en el carguero. Entonces vamos a ir, digamos, hacia una estación espacial. Cualquiera, no sé, esta, para poderle mostrar la dinámica que sucede cuando estamos separados, digamos yo en mi base y él en la base de él o en su carguero. Ahí fue porque el juego nos mandó directamente hacia donde estaba él. Pero entonces una vez que nosotros aparezcamos donde digamos hayamos guardado la partida, nosotros vamos a ir hacia la nave y vamos a llamar a la anomalía. Pues una vez que entremos en la anomalía, vamos a tener en cuenta algo. En la anomalía siempre van a haber máximo un total de 16 jugadores, digamos que por anomalía, ¿cierto? Y en cada uno de los grupos que vamos a poder unirnos o que nuestros paros se pueden unir a nosotros, vamos a ser 4 personas, yo y otras 3. Aquí mire, estas personas son reales multijugador y aquí en la anomalía van a haber un máximo de 16, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta con el multijugador, que obviamente pues vas a tener que tener activos tus servicios online, bien sea en PlayStation, en Xbox, en Steam. Si tienes el juego original, guiño guiño, yo sé por qué se los digo, van a tener que tener esos servicios online activos para poder unirse a multijugador. Si no los tienen, pues lamentablemente no se van a poder unir. Entonces resulta que yo entré a Anomalía y nos queremos unir.
los dos en un mismo sistema. Lo que vamos a hacer nuevamente es, vamos a ir a la nave, vamos a subir y cuando yo le den despegar, mire lo que nos va a preguntar. Quiere calibración de curvatura, salir y unirse a un viajero específico. Entonces, si yo quiero mantenerme en el sistema donde entramos a la anomalía, nos va a sacar ese sistema. Pero si yo me quiero unir al sistema de Damiancito 86, él nos va a sacar de la anomalía y nos va a llevar a ese sistema. Este método se usa mucho para el llamado taxi. Y es que en Reddit, en Discord, en Facebook, resulta que alguien pregunta, venga, ¿quién tiene que me haga el favor de hacer un taxi para la galaxia, no sé, 157, un ejemplo? Esa persona, si tiene acceso a esa galaxia, se agregan como amigos, se unen a la partida y esa persona se va para esa galaxia y cuando yo, que estoy en Euclides, en Eisentan, en Hilbert, me vaya y le diga que quiero ir al sistema actual de Damiancito, me va a sacar en esa galaxia, en la galaxia 157 o en la 140 o en la 250, en la galaxia en la que esté mi parcero me va a soltar allá. Y ya yo lo que hago es que me voy a otro sistema cercano y creo una base para poder estar en esa galaxia. Entonces es el llamado taxi que nos sirve para poder ir a otras galaxias también muy fácilmente. Entonces digamos aquí pues no lo vamos a hacer, no sé a dónde me lanzó, pero bueno, creo que me lanzaría de pronto al sistema actual y esa es una de las formas de poder nosotros viajar fácilmente hacia otras galaxias o unirnos con nuestros parceros en la galaxia o en el sistema donde ellos estén. Vamos a volver a ingresar para explicarles más cosas. Bueno, entonces una vez en la anomalía, como les decía, aquí vamos a tener 16 personas. Vamos a tener algo que son las misiones del Nexo. De pronto estás iniciando y no lo sabes qué son. Son misiones que se van refrescando cada 8 minutos y que estas vamos a poder tener 3 diarias que nos van a dar mercurio. Bueno, el mercurio es una moneda que va a permitir desbloquear ciertas recompensas. Aquí tenemos un ejemplo bien bueno porque tenemos Nicho de las Estrellas y resulta que Sean Factor 5547 se quiere unir. Bueno, o está unido en esa misión de Nicho de las Estrellas. Yo como jugador que estoy dentro de la anomalía me podría unirme y me agregaría a la misión de él para que los dos la iniciemos, así seamos completamente extraños o no nos estemos agregados unos con otros. Entonces esto nos va a permitir poder jugar con otros jugadores misiones del Nexo y así pues poderlo hacer mucho más fácil y mucho más rápido. Esto es una forma también de aprovechar el multijugador. Bueno, otra cosa que les menciono del multijugador es que digamos que el juego no tiene límite para que las personas se puedan reunir en un planeta mediante glifos. Tú compartes los glifos y empiezan a llegar personas, pero sí va a tener un límite el juego dependiendo de cómo esté la base creada o su complejidad. Él va a empezar a omitir partes de la base para poder darle prioridad al juego o a las personas que están allí. Tengo entendido que para el parcero de No Man's Sky Resources, estuve leyendo bastante por ahí, es una página que también explica muchas cosas de No Man's Sky. Les voy a dejar por acá el link. Comentaba allí que ellos pudieron tener un récord de hasta 100 personas en un mismo planeta, pero claro, el juego ya no iba a 60 FPS o a 120, sino que ya iba a 10 FPS y empezaba la base a quitar cosas o no las cargaba para poder que todos pudieran estar. ¿Qué otra cosa puede pasar si llegan a entrar muchos jugadores a un mismo planeta? Y es que el juego, para poder priorizar, digamos que una buena optimización a la hora de jugar, va a empezar a poner, digamos que capas de multijugador una sobre otra y va a lanzar a sus jugadores esas capas. Entonces es posible que no, yo estoy en el mismo planeta, pero resulta que no nos vemos porque estoy en otra capa, digamos que del servidor. Una cosa más fácil de decirlo, como que te salta otra capa y entonces pues ahí es donde tú ya no vas a ver al amigo. Entonces para que lo tengan también en cuenta. Una de las cosas que también vamos a revisar en multijugador es, digamos que las configuraciones. Entonces en red vamos a tener estas configuraciones o este menú donde activado es que vas a poder estar en multijugador. Pueden unirse amigos a mi grupo. Entonces digamos en este caso los tengo desactivados es porque estoy en la partida Damiancito 86. ¿Se acuerdan que entramos a la partida de él? Vamos a poner un chat de voz que lo que hace esto es que cuando yo hable por el micrófono él va a intentar escribir lo que yo digo, ¿cierto? Como un speak to text, pero pues le falta un poquito, la verdad. Chat de texto para todos, para nadie, para solamente mis amigos. Permitir jugador con jugador. Esto es el famoso PvP. Tener cuidado si de pronto están en una permadeath, porque si activan esto, llega otro man que es muy gracioso y les dan a ustedes, los matan y pierden la partida. O incluso acá, si ustedes lo tienen activado
y de pronto en dificultad, pues ya lo he mencionado bastante, tienen activado el de consecuencias de la muerte en estándar y de pronto lo mata varias veces, no lo deja ir por sus cosas o algo, van a perder lo que tengan en su inventario principal. Entonces, también como recomendación, en dificultad, en consecuencias de la muerte, seleccionen no se pierden objetos. De esta forma, no importa las veces que lo maten, van a siempre conservar sus recursos. Entonces, bueno, volviendo a red, jugador, todos, con nadie o solo los amigos, ya dependiendo si ustedes quieren molestar entre ustedes, pero teniendo en cuenta la recomendación de los recursos. ¿Quiénes pueden añadir partes a la base? Entonces, si yo quiero que mis parceros, estamos construyendo una base entre todos y quiero que ellos también hagan parte de esa construcción, pues ustedes pueden decirle que solamente los amigos, el grupo, porque acuérdense que el grupo no tiene que ser necesariamente amigos, pueden hacerlo, todo el mundo puede añadirlo o nadie. Yo normalmente lo tengo en nadie porque si alguien llegara por accidente o por algunas coordenadas, glifos que le dimos, llega a mi base, puede empezar a eliminar o añadir partes. Está eliminar partes o añadir partes. Yo lo tengo en nadie. Mostrar marcador de nave a todos, a nadie o solo mis amigos o grupo de amigos. Esto es cuando la nave sale al espacio. ¿Quiénes pueden verla? Mostrar marcado a pie a todos, nadie, solo amigos, lo mismo, pero cuando estamos en la Tierra, en un planeta, si lo tienen a todos y en las expediciones por lo menos, vamos a ver mucha gente, aquí no van a poder ver e identificar. Pueden editar el terreno de la base, o sea, el terreno como tal, con el manipulador de terreno lo van a poder editar. Lo tengo en nadie, pues para que no me molesten las bases. Pueden acceder a la refinería. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque cuando ustedes creen una mina, ¿qué va a pasar? Normalmente cuando se crea la mina, y si alguien lo tiene en nadie, que es creo como normalmente está por defecto, si tú vas a esa mina y pusiste refinerías, no vas a poder acceder a ellas. En cambio, si tú la tienes en todos y tienes refinerías allí, esas personas van a poder hacer uso de las refinerías y digamos que esos recursos poderlos sacar y refinarlos ahí, bien sea si son nanites, si es oro o algún metal, van a poderlo hacer. De audio a texto desactivado y traducción de texto activado, que pues esto vendría siendo que si pues están hablando en inglés en texto, van a poderlo traducir al español. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, el juego actual, ahí se salió Damiancito, ver lista de amigos de No Man's Sky, que en estos momentos al parecer Steam lo tengo desactivado, no sé por qué no están, y aquí están todos los que hemos agregado en como amigos. Ver lista de jugadores bloqueados si tendrías y ver lista de jugadores cercanos, digamos que en estos momentos serían los que están dentro de la anomalía, sería como el menú de red. Otra cosa que vamos a poder hacer es, ustedes van a poder darle recursos a las personas que están cerca. Tengo este inventario, mejor dicho, terrible. Van a poder darle recursos, bien sea tanto módulos de tecnología, ¿cierto? Pero módulos de tecnología que hayan comprado, digamos, que no estén abiertos. Mire que la diferencia entre este y este es que ya están abiertos, ¿cierto? Ustedes van a poder regalar estos, sí, pero ya algunos que estén abiertos, como digamos, haciendo una quema de semillas, no lo van a poder hacer. Van a poder también regalar módulos de almacenamiento, mamparos de carga, ampliaciones de multiherramienta también y cualquier otro tipo de recurso, digamos que esto también. Que sí van a tener que garantizar y es que esa persona debe estar cerca. Por lo menos aquí tenemos a Benito Dorito, parcero, si está viendo el video, entonces ya le vamos a poder mandar 80 de litio y entonces dice Benito Dorito no puede almacenar litio, seguramente es que tiene el inventario Tokio. Vamos a ver otra persona por acá, se llama Shiro 5910, a ver, Shiro por acá está, Shiro y litio enviado. Entonces acá también en la parte izquierda nos va a aparecer que Shiro 5990 recibió 80 de litio de Caliche 369 y así es como van a poder pasarle recursos a su otra gente dentro de la anomalía. ¿Qué normalmente pasa? Si tú entras a la anomalía y te paras por acá en el centro del nexo, van a empezar a llegar gente que va a empezar a regalar cosas. Te pueden dar cosas muy normalitas como cosas de muy alto valor, entonces a veces es suerte. Bueno, otra cosa que me preguntan mucho en los videos y es que si nos podemos encontrar esporádicamente con personas dentro del juego. La verdad es que es algo muy poco probable porque cuando No Man's Sky nos spawnea al inicio del juego, nos sacan un rango del centro de la galaxia muy amplio. Entonces, tiene que ser algo de mucha suerte que tú te encuentres esporádicamente porque sí, con alguien y te lo atravesaste. Pero eso no va a pasar. Para poderlo hacer, tiene que tener los glifos o ir por el medio del taxi. Pero que tú vayas caminando en una nave y que te atravieses con alguien, no. En cambio, esto sí pasa con las expediciones donde tú vas a poder ver mucha gente sobre el mismo sitio y es porque en esos momentos en las expediciones Hello Games y No Man's Sky nos sacan en un mismo recorrido de planetas para poderlo hacer mucho mejor. Entonces ahí sí vas a poder encontrar otras personas y que tener cuidado porque no falta el graciosito que activa el PvP, tú lo tienes activado y te puede matar ahí también.
Entonces, parcero, ya sabes cómo jugar con tus amigos y así armarse unas misiones de Nexo bien chimbas. Además de poder regalarle naves y recursos muy fácilmente. Y es que con este video te muestro cómo pasarle naves a tus amigos muy rápido. Y por acá tengo mi canal donde hay más videos, guías, consejos y recursos para tus partidas. Así que nos vemos por allá. Parcero, hasta un próximo video. Chao.